Gracias. Esta tarde, uy, esta tarde se puso calientito, ya menos le pegábamos al 100, ¿verdad? Una vez más, nuestro anciano, el pastor Cornelio, me trajo esta Biblia, es Nueva Biblia de las Américas, no la estoy promoviendo, no me van a dar nada, pero la ha hallado muy, el español mexicano y no de España. O sea, piensa como yo esta Biblia cuando estoy cambiando de palabras, ¿verdad? Voy a usar esta, pero aquí arriba tenemos una muy buena, también, interpretación en español. I'm sorry, traducción. Este, Vamos a Génesis capítulo 19 para dejarle el siguiente parte al pastor Cornelio, que va a estar trayendo el mensaje la semana que viene. Va a hablar de después de Sodom, que Dios destruye a Sodoma y Gomorra. Ya estamos llegando allí. Ya vamos un poquito menos de la mitad del libro de Génesis, pero ya vamos llegando y ha sido una bendición. Espero que haya sido una bendición para ustedes. Entonces estoy repartiendo y Génesis 19, estábamos a la parte 2, se puede decir. Yo tenía tres puntos que quería traer, pero también vi a Cole con 6 cosas que nos pueden dar señales que estamos en el mundo o que estamos en la situación, se puede decir, de Lot, ¿verdad? Que estamos agarrados del mundo, el peligro de las consecuencias que hay por estar agarrado. La pregunta en la que comenzamos era, Lot era salvo, ¿verdad? Y si hubiéramos tomado un voto, si Lot era salvo, pues yo creo que todos estuviéramos juntos en decir que no, ¿verdad? Pero Pedro, el apóstol Pedro, en segunda de Pedro 2, versículos 7 al 8, nos dice que pues era un justo y dice que hasta le calaba el pecado en sí, ¿verdad? Dice que sí le calaba el pecado. Pero Dios en su gracia ahí nos enseña la vida de una persona que está tratando que pierde su vida aquí, y también perdió a su familia, perdió al dinero, perdió todo, hubo consecuencias y hasta consecuencias de generaciones. No se rompieron esas cadenas. Del pecado de Lot salió el pecado de sus hijas y esa generación hasta hoy en día está batallando y están en pecado. Hemos visto la historia, ¿verdad? Vimos que Lot estaba allí porque Abraham había intercedido por él y Dios le dio a él y le concedió el deseo o la oración, se puede decir, que Abraham dio a nuestro Señor Jesucristo. Y fueron 2 hombres, ¿verdad? 2 ángeles, y vimos ahí la trágica pecado que estaba allí en esa ciudad, donde podíamos decir que había un pecado tan grande que vieron a estos 2 hombres y ellos, dice que jóvenes y gente adulta o mayor, quisieron meterse con estos varones. Y vemos ahí que Lot trató de ayudarles, ¿verdad? Obviamente. Pero después se puso grave la cosa y los 2 hombres hicieron que se ciegaran los que estaban allí y los llevó y les explicó, ¿verdad? Que los tenía que sacar de ahí porque Dios iba a destruir. Vimos que Lot trató de avisarle a sus yernos o sus futuros yernos y a sus hijos, no sabemos cuántos o qué tenía ahí, pero trató de avisarles del juicio de Dios, pero se burlaron de él, ¿verdad? Y eso vamos a ver. Vemos ahí, ¿verdad? La tragedia que ocurre, que su esposa de Lot no podría acabar y desconectarse del mundo y ella vio para atrás y obviamente se perdió, se convirtió en un pilar de sal.
Las hijas igual salieron, pero salieron ellas igual siguiendo el mismo pecado. Fueron tocadas por el pecado, se puede decir, fueron manchadas por el pecado, se puede decir, y siguieron en ese pecado, ¿verdad? Cometiendo el mismo error que hizo Lot. Quiero tomar y comenzar ahí. Primer punto que quise hacer: el mundo está totalmente corrupto. Eso es lo que hablamos la semana pasada. Sodoma nos enseña que el mundo sin Dios, a qué nivel puedo llevar, ¿verdad? Es algo horrible el retrato que vemos aquí en una ciudad que quizás no era una ciudad que estaba, pues es una ciudad que estaba mala y corrupta, ¿verdad? No había seguridad en las noches, obviamente entraban dos hombres y pues no había seguridad porque pues te iban a agarrar, te estaban tratando de agarrar. Pero al mismo tiempo había muchas cosas buenas, igual como nuestro país. Hay muchas cosas malas aquí en este país, hay hasta inseguridades, pero también hayamos cosas buenas, hay oportunidades, trabajo, prosperidad. Y Sodoma y Gomorra eran una ciudad prosperidosa, o sea, eran gente que habían prosperado allí, era una sociedad muy atractiva, y vemos a Lot enfrente, ahí en las puertas, y esa era una posición de privilegio, prestige es la palabra, prestigio, ¿verdad? Una posición de prestigio. Y él estaba ahí, obviamente le importaba eso porque se juntaba ahí con ellos como un fundador ahí, puedes decir, del concilio de la ciudad. Pero eso todo trae el liderazgo, ¿verdad?, del hombre, seguir a su esposa. Él obviamente estaba desconfortable o no le, o sí le dolía, le daba pena el pecado que estaba pasando, pero no suficiente para irse. Y vemos que él se quedó ahí, ¿verdad?, con su esposa y sus hijas, y siguió viviendo esa vida, aunque segunda de Pedro 2 nos dice que era un hombre que le molestaba ese pecado. Entonces vimos eso, ¿verdad? Estos hombres mayores y jóvenes con lujuria y homosexualidad, tratando de rapear, ¿verdad? Se puede decir, rapear es una palabra correcta, violar, bueno, ves, esa debe estar en el diccionario. Querían violar a estos hombres, ¿verdad? Entonces vemos ahí la condición de lo que estaba pasando. Isaías y Jeremías, los dos usan a Sodoma y Gomorra como ejemplo, ¿verdad?, de lo que es malo, de lo que la gente cae en ese tipo de esclavitud. Isaías 3:9 y Jeremías 23:14, cuando una sociedad abiertamente enseña y está bien con el pecado. Ese es cuando viene la condenación de Dios, cuando una sociedad enseña y está abierto del pecado. Y vimos eso, lo vemos hoy en día, ¿verdad?, con estos desfiles de pecado que están orgullosos por lo que son, y tenemos ahí a gente transvestis y gentes ahí leyéndole libros a los niños en las escuelas, ¿verdad? En California y en otros 14 estados ya es legal eso, y ves videos, ¿verdad?, que estos jovencitos van a las bibliotecas y los niños y les leen libros de que mamá puede ser mamá y mamá, papá y papá, y que no tengas miedo de esto, y el hombre está vestido de mujer, y lo hacen para quitarle la sensibilidad o la conciencia desde chiquitos, ¿verdad?, para que ellos vean que eso no es algo que deben de odiar. Abiertamente las naciones, Jeremías, Isaías, vemos que eso es lo que tenía contra Israel. Dios los bendecía y llevaban abiertamente las bendiciones y se las daban a otros ídolos. Se los daban a otros dioses, y vemos los términos que usaba: rameras, ¿verdad?, que Israel era ramera, prostituta, te prostituyes a esto. Entonces, abiertamente, descaradamente, esas naciones así eran, y es en donde estamos ahorita, ¿verdad? Se puede decir, estamos ahí ahorita, 14 estados, ahí va pasando, y lo estamos viendo cada vez. Salen videos de estas cosas pasando, y desfiles o sea, todo es
o con orgullo, ¿verdad? Se dice, con orgullo, lo que se llama Pride, ¿verdad? El orgullo, el mes del orgullo, ¿verdad? Y lo mezclan con diferentes cosas para que la gente piensa que es igual, ¿verdad? La mezclan con la gente morena que fue en esclavitud, ¿verdad? Y que ellos sufrieron, bueno, ellos están en ese mismo desfile. El feminismo, ¿verdad? Los derechos de las mujeres, y lo meten ahí también, ¿verdad? Para que nosotros digamos, están con nosotros, son de los de nosotros. Lo bueno lo mezclan con lo malo para poder sacarte y engañarte. Entonces, cuando abiertamente se acepta estas prácticas de homosexualidad y todo, es una señal que Dios está dando a una sociedad, los está dejando en sus pasiones. Romanos 1, 26 al 27. Eso es una de las etapas finales de la corrupción, cuando ya te deja para las pasiones, ya la gente está yéndose a estas cosas. Todas las películas, todo lo que ves está ahí. Nomás métete a Netflix, y no, el otro se llama Prime, ¿verdad? Ahora Prime ofrece como televisión y estás viendo un programa bonito, pero tienen comerciales. Ahora te dan 5 comerciales para que veas todas las 2 horas, que es mucho mejor que yo creo que estar viendo el cable. Y mi esposa cada rato, los mismos 2 comerciales. Y lo repiten. Y mi esposa, volteate, o sea, como una pastilla para los homosexuales, para el SIDA, tú lo vales, para que vivas tu vida libre. Y son pastillas, ¿verdad? Que estos son comerciales que dan normales, ¿verdad? Y tienes ahí a los 2 hombres y a las 2 mujeres, son sutil. Y para cuando sabes, güey, pues qué onda, de qué se trata este comercial. Entonces ya llegamos nosotros a estas etapas finales de lo que habla los profetas, y lo podemos ver en Romanos 2. Romanos 1. El mundo está corrupto, definitivamente vemos que están caídos. Dice aquí en el versículo 11 que lo mismo, cuando estaba él ahí con los ángeles y estaban tratando de violar a estos hombres, dice que estos 2 hombres trajeron una los puso ciego, hubo una ciegadez ahí para ellos. Y en lugar de arrepentirse, trataron de buscarlos y agarrárselos todavía del pecado. O sea, podemos juzgarlos, o en veces nosotros también nos dan una buena disciplina, y en lugar de arrepentirnos, ahí estamos todavía tratando de agarrarnos del pecado. Es triste, ¿verdad? Es triste. Los metió en una confusión, ¿verdad? Y los puso temporalmente ciegos, y ellos, en lugar de arrepentirse, siguieron adelante en su pecado. Y pues la destrucción de Sodoma estuvo ahí. Vimos ahora en Mateo 24, ¿verdad? Que Cristo nos habla de estos 2 eventos, de Sodoma y Gomorra, y también nos habla del tiempo de Noé, ¿verdad? Entonces estos son unos símbolos que no nomás son unas historias que estamos viendo y decir, esto nunca me podría pasar a mí, o esto no es para mí. Al contrario, hermanos, esto es lo que debemos de estar viendo. Amén. Ahora continuamos con el punto número 2, y allí más o menos es donde me quedé, y parece que di 2 señales de confortabilidad en el mundo, de cuando estamos conformándonos al mundo. Vamos a orar. Señor, te pedimos a tu Espíritu, Señor, que nos enseñe. Te pedimos, Señor, que nos des corazones humildes para recibir tu palabra y aceptarla, Señor, escudriñarla, Señor. Que trabajes en nuestros corazones, Señor, que los moldes en servirte, en ver, Señor, y huir, Señor, del pecado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El contraste de José, ¿verdad? Vamos a ver ya pues no pronto, pero sí más pronto que no. Vamos a ver a José y a sus hermanos que lo vendieron, ¿verdad? Y aquí vemos 2 diferentes cosas. Aquí vemos una persona como Lot que pues no quería huir, tuvo que ser sacado. Su familia, sus esposas, sus hijas tuvieron que ser forzados para salir.
Y en veces sí pecamos, ¿verdad? Estamos en el pecado y pasan cosas y todavía estamos, ya estamos hasta que, por gracia de Dios, en veces, si somos sus hijos, nos disciplina de una manera donde estamos forzados a salirnos de lo que andamos. Pero cuando vemos la historia de José el soñador, vemos que cuando él estaba allí en la casa de su patrón y su ama quiso tomar ventaja de él, ¿qué pasó? José nos enseña lo que Lot debía de haber hecho. Cuando estaba el pecado presente, dice la palabra de Dios que la mujer se quedó con la ropa de él en sus manos porque oyó tan rápido, se fue corriendo del pecado tan rápido. Y así es como debemos de verlo. Hay que correr y evitar el pecado. Vemos el pecado viniendo hacia nosotros, hay que correr en la dirección opuesta. Amén. Muchos vemos aquí que el mundo está corrupto, ¿verdad? Entonces también vemos cuando nos conformamos en este mundo corrupto. Aquí vimos domingo pasado que en los Estados Unidos la iglesia se ha movido mucho más acerca a Sodoma. Estamos alrededor de todo este pecado, ¿verdad? Y vimos la observación de Griffin Thomas, W.H. Griffin Thomas, que dice, un barco en el agua tiene toda la razón, pero el agua en el barco estaría perfectamente mal. El cristiano en el mundo es correcto y necesario, pero el mundo en el cristiano está invocando y es destrozoso. Es destrozoso. Entonces podemos saber eso, ¿verdad? Un barco debe estar en el agua, pero el agua no debe estar en el barco porque se hunde. Igual el cristiano debe estar en el mundo, pero el mundo no debe estar en el cristiano porque va a haber destrucción, ¿verdad? Y la solución vimos que era Romanos 12:2. Una de las soluciones que tenemos es que no nos conformemos a este mundo, pero que seamos renovados de la mente. Tenemos que reconocer las señales de corrupción, ¿verdad?, en nuestras vidas para reconocer esas señales, porque todos podemos caer aquí. Acuérdense que Cristo nos da una ilustración cuando Él mismo se hizo siervo y le lavó los pies a los discípulos. Hasta todos los discípulos lo iban a traicionar, todos los discípulos lo iban a dejar solo, y aún así Él les lavó los pies. A Judas le lavó los pies, aunque lo iba a traicionar. Y Pedro, ¿qué dijo Pedro? No, Señor, si vas a hacerlo, no nos toques los pies. Dijo, es necesario que lo haga, ¿verdad? Y dijo, bueno, entonces límpiame todo. Y dijo, no va a ser necesario. Cuando Él muera en la cruz ya vas a ser limpio. Dijo, pero esos pies hay que lavarlos. ¿Por qué? Caminamos en este mundo, hermanos. Caminamos en este mundo, andamos en este mundo y nos ensuciamos los pies y hay que lavarnos en donde caminamos. Porque todo lo demás, todos somos de Cristo, pero andamos caminando en el mundo y es necesario limpiar nuestros pies. Y si no lo hacemos, puede haber consecuencias. Puede haber consecuencias. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y aquí me gustó y implemento esto aquí, estas señales señales en tu vida que si has conformadote a este mundo. Entonces la primera que discutimos la semana pasada fue si estás viviendo con las mismas metas que el mundo. Si estás viviendo con las mismas metas del mundo. Lot se movió a Sodoma y por una razón se movió ahí, porque él quería financieramente salir adelante. Cuando Abraham le dio la opción, ¿qué lugar escoges? Pues vio lo más bonito y dijo, ahí puedo yo tener ganancia, puedo buscar lo financiero. No lo tomen mal, hermano, no es que sea malo que estemos buscando, ¿verdad? Pero podemos poner raíces profundas en este mundo y se nos complica la vida, ¿verdad? Una de las razones que yo traté todo, hice yo por años, ha tenido mi negocio y trabajo a mi paso, en veces hay, en veces no hay, ¿verdad? Pero cuando hubo una oportunidad y me pidieron ir a la ciudad, ayudarles ahí, duré menos de 3 años, me ofrecieron todo lo que tú quieras, la zanahoria enfrente de mí, pero yo sabía, ¿verdad? Se quedaron anonadados que me salí, lo digo eso públicamente porque todavía me hablan y
Pero pues ellos pensaron, no, pues tiene todo, este hombre va para arriba, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Pero el miedo que me dio, yo hablé con dos ancianos y hablé con mi esposa y pedí, le dije, mira, lo que pasa aquí es de que aunque ellos me estén dando 50% del tiempo que puedo andar afuera y no estoy en una oficina, que eso es bien raro, como quiera está una zanahoria de promociones y está la zanahoria financiera de que puedes hacer más y puedes hacer más. Y eso de repente puede pelear en contra de lo que Dios me llamó a ser pastor en una iglesia. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia más grande. Es de que yo sé que vas a competir. No puedes servir a dos amos. Vas a competir con algo. Vas a competir con salir adelante a sacar tu maestría, tu doctorado, ir a la escuela. Por eso les digo, jóvenes, háganlo cuando no están casados y no tienen niños, porque sacrificas algo, siempre vas a sacrificar algo, siempre. Sacrificas a tus hijos, sacrificas a tu familia, sacrificas estas cosas. Y una de las razones que me salí es que dije, es que hay mucha, no, pues se me hace la cabeza así. Se me va a hacer la cabeza así, al rato ya quiero correr para mayor y quiero arreglar todas las cosas y por el bien y decir, no, voy a arreglar la ciudad, ya saben cómo soy. Pero mi deseo y mi llamado es las ovejas que Dios me ha puesto para Él. Predicar el evangelio. Y esas cosas, eventualmente, entre más estaba ahí, no duré mucho así, lo que hice, impacté, pienso mucho, pero no duré mucho y eso fue, y mi esposa, pues, seguranzas y, puedo ir al doctor por $20, $30 y, retiros y todas esas cosas, y luego comienzas a decir, no, pues voy a dar más tiempo y sugieren más tiempo y superen más tiempo. Y un día aquí en Parques, cuando pasó un huracán y vinieron la gente, estaba Central Rec Center que está aquí. Y en un domingo me dijeron, y pues era supervisor de construcción, y me pidieron entre servicio, ¿verdad? Que pues entrara, ¿verdad? Y lo hice y pude, hermanos, pero ahí comenzó y dije, ¿qué me van a pedir más y más y más y más? Yo me conozco, o sea, yo sé lo que me puede pasar, o sea, yo no estoy diciendo que soy un santo, o sea, sé, pero sé también que Cristo dice, si tu mano derecha causa, córtatela, si tu ojo causa, dije, si no lo corto, mi esposa, no, pues qué padre, retiro, esto tiene su, o sea, no creas que fue fácil para ella tampoco, para mis hijos, para mis hijas. Pero eso es lo que pasa cuando hay confortidad. No estoy hablando de ustedes. En sí, ten cuidado porque vas a competir con lo que Dios te ha dado, tu talento, con la iglesia, con tus hijos. En ese lado sí. Para mí yo soy llamado a algo que Dios me ha llamado a mí. Entonces, ustedes les dan esas oportunidades, denle en shine, ¿verdad? Échenle. Pero yo sé lo que es pastorear. Yo sé lo que la Biblia dice. Yo sé lo que mi esposa tiene que ser, lo que mis hijas tienen que ser. Y no soy perfecto, pero tengo que sacrificar eso y como quiera Dios bendice. Los tiempos tan buenos que me ha pasado en el negocio y hay tiempos tan malos que me ha pasado que en esos tiempos malos hemos reconocido y hemos visto pecado en nuestros corazones y salemos más refinados. Le damos gloria a Dios por esas cosas. Entonces, esa es una explicación práctica que le digo. Mi hija ahora, Alejandra, dice, ya va a ser junior, ¿verdad? Ya es el tercer año y le falta un año y ya gradúa. Y dice, papá, quiero sacar mi maestría, ¿verdad? Dije, perfecto. Dijo, aquí me están ofreciendo un programa, quiero sacar mi maestría y luego ya me dijo, no, y a lo mejor el PhD, el doctorado, lo que sea. Le dije, bueno, vamos a acabar una a la vez. Pero hay un sacrificio que vas a tener que hacer, mija. No puedes estar ahorita que tu familia, que un esposo, que niños, porque si no vas a competir con eso y te vas a... Si lo vas a hacer, nomás graduando, métete a trabajar y comienza a estudiar, ¿verdad? Tiene que haber sacrificio, hermanos. No puedes servir dos cosas. ¿Sirvo a Dios o sirvo al mundo? Sirvo a mi llamado. Y ese es el miedo en el que estoy en este púlpito cada vez, no nomás en esto de la ciudad, el negocio igual. Proyectos que salen, cosas que salen.
tentaciones en el mundo, todo, o sea, esa es la vida de cada uno de nosotros, hermanos, no nomás la mía, de cada uno de nosotros, y comparto de que hay que correr. Y yo me conozco, puedo ser orgulloso, quiero tener esto, quiero tener lo otro, si me conozco, pero ¿sabes qué? Dios es el que temo más. Y ahí es donde tenemos que huir del pecado, huir de la tentación en ese momento. Y eso es lo que pasa, que en veces nos conformamos y haciendo y examinando mi vida, no hay diferencia en mis metas que el vecino. Las metas mías eran, bueno, salir adelante la empresa, salir adelante la compañía, tener tu retiro, hacer esto, hacer lo otro, mis hijos que vayan acá, que vayan. Todas estas metas principales de lo primero que hablamos son iguales que mis vecinos incrédulos. ¿Dónde está la meta de decir, Señor, qué es tu meta? Que crecer más y más en la imagen de mi Señor. Quiero saber su palabra. Quiero ser usado para su reino. Quiero conocer mis dones, Señor, para poner que es tus metas. Que el evangelio sea predicado, que es tus metas, que tu vecino conozcas a Cristo Jesús. Que es tus metas, que yo pueda vivir una vida agradable que apunte a Cristo. ¿Pero qué son nuestras metas? ¿Amén? O a lo mejor nomás soy yo el que batallo con esas cosas. Pero eso es lo que comienza a pasar y eso es lo que le pasó a él. A Pablo, y lo escuchamos, lo damos. O sea, yo conozco ancianos y líderes y los escucho en YouTube y todo, que mismo dicen, 1 Timoteo 6:9, que tenemos que tener, y caen en esas cosas. Tenemos las metas incorrectas como cristianos. Mi meta es hacer el mejor trabajo donde Dios me ha dado empleo para la gloria de Dios. Esa es mi meta. Y no nomás porque me dan a salir adelante, quiere decir que lo tomo. Señor, quiero analizar, esto es bueno para ti, pero no hacemos eso. Vamos a hacer unas decisiones y esas sí vamos con la gente, pero hay ciertas decisiones que no vamos porque no queremos la respuesta que puede ser que no. Pero debemos de decir y enseñar y decir, hey, esta promoción o este trabajo o esta cosa que voy a hacer va a estar en una barrera hacia las cosas de Dios. ¿Qué va a hacer esto en mi vida para acercarme más y hacerme más como Cristo? Esta amistad, esta amistad que tengo con esta persona en el trabajo, después del trabajo, esta amistad, ¿cómo me va a llevar más cerca a Cristo? Estos amigos que tengo, ¿cómo me van a llevar y apuntar a la gloria de Dios más cerca? Todas las cosas cambian en la mentalidad porque ya no pensamos en esas cosas. No pensamos en eso. Esas cosas no. No, es que Dios me abrió una puerta. Pues te abrió la puerta a la deuda, ¿verdad? Hasta el tronco endrogado con tarjetas y deudas y notas y cosas, ¿verdad? Es que Dios, mira, me sacó de esta, mírame ahí esto. Pero hermanos, tenemos que ver cómo va a afectar nuestra relación con Dios. Entonces tenemos que checar nuestras metas y preguntarnos, ¿verdad? ¿Son las metas diferentes que el mundo? No tiene que ver, hermanos. Agarras una casa para la gloria de Dios, no hay problema, tienes que vivir. No estoy diciendo que no. Pero o sea, ¿qué son tus metas? ¿Qué son tus metas? ¿Son iguales que el mundo? ¿Estás viviendo confortablemente, siendo confortable a este mundo? Y tus metas después van a comenzar a ser manchadas y van a llevar a corrupción moral. Segunda cosa, vimos que eres rápido para cambiar los morales. Vimos a Lot que quiso evitar que estos hombres fueran violados porque Lot era el mero ahí, no quería que nadie le pasara a nadie. Ve estos extraños que entran aquí, los ve, ya conoce a su gente y él dice, vénganse, los voy a rescatar. Pero ¿qué hace inmediatamente? Hey, deja a ellos ir y todavía mis hijas no las han tocado a ellas. Son vírgenes. Haz lo que quieras de ellas. Hizo para ser moral y hacer algo bueno, hizo algo malo. Y eso es lo que comenzamos a hacer.
comenzamos a hacer lo bueno y luego después hacemos algo malo en el nombre de la moralidad. En el nombre de la moralidad. Eso es lo que pasa, hermanos. ¿Y qué hizo las hijas? Igual aprendieron de su padre, como habíamos visto. ¿Y qué dijeron? Ahora sí, pues los esposos, los hermanos, todo se destruyó. ¿Cómo vamos a seguir con la gente de nosotros? La generación, el tribu de nosotros, de Lot. ¿Y qué dijeron? Vamos a emborrachar a papá y vamos a dormirnos con él. Hicieron algo malo para según hacer algo moral. Aprendieron de sus padres. Aprendieron de sus padres. Es fácil tener estándares. Cuando nuestra presión llega, queremos hacer algo malo para según hacer algo bueno. Y excusamos, tenemos excusas. Está bien hacer este mal. Mira, es que pues le eché mentira chiquita a mi hijo para el bien de él. La típica, ¿verdad? Vamos a no decirle la verdad para el bien de él. O sea, bien Lot. Bien las hijas de Lot. Poquito de levadura causa que todo el pan se suba y se infle. ¿Qué cosas hacemos? La 3, si estamos más preocupados por el estatus de que tu familia, Lot estaba dispuesto a sacrificar a sus hijas para entretener a estos hombres y tener su estatus correctamente bien y protegido. Pero en Sodoma había un estigma conectado con la inmoralidad sexual. Y para proteger a su comunidad, Lot no quería que entraran estos extraños y se fueran con un mal pensamiento de él y de su ciudad. Y para protegerlos a ellos y su reputación, era que estaba protegiendo a ellos, estaba tratando de proteger su reputación, que no saliera la palabra, que ahí estaba esta situación ahí. ¿Qué hizo? Sacrificó ¿a quién? A sus 2 hijas. Lot hizo cosas para proteger su estatus y sacrificó a su familia. Muchas veces trabajamos horas largas y sucede que necesitamos más dinero porque nos endrogamos más y seguimos endrogándonos y jugamos el juego donde necesitamos trabajar financieramente y somos negligentes a nuestras familias. ¿Y por qué queremos lo que queremos? Porque queremos el estatus que queremos, hermanos. El estatus que queremos. Imagínate cuando vienes y tienes un estatus grande, ¿verdad? Y Dios te baja. Hacemos como todo lo que podamos hacer para quedarnos y permanecer tan siquiera donde estamos, en la confortabilidad en la que estamos. Y hacemos todas las excusas del mundo. Todas las excusas del mundo. Entonces, ahí es el estatus, que pensamos que vamos a oír a alguien que es exitoso y vemos que fueron negligentes a sus familias en traerlas al temor de Dios o hacerlos financieramente exitosos. ¿Qué es lo que le metemos a nuestros hijos? ¿El temor de Dios o que le den shine a la vida, hagan todas estas cosas para salir adelante? Cuando salen, te vas a dar cuenta. Temor de Dios es la cosa más importante que podemos hacer para nuestros hijos. No, yo no puedo salvar a mis hijos, pero les podemos dar la palabra, instruirlos en el camino y enseñarles el temor de Dios. El éxito con nuestra familia no carga el mismo poder, el mismo peso que éxito financiero. La mujer ahora que se queda en su casa con los chiquitos, no estoy diciendo que estamos en diferentes etapas y crecen más y pues sí, todavía tienes que cuidar tu hogar, tu esposo, tu familia, pero Proverbios nos enseña a la mujer excelente, ¿verdad? Puede trabajar. Pero ¿qué hacemos cuando estamos criando a nuestros niños
¿Y qué es el problema que tienen todas las jovencitas? ¿Trabajo o me quedo con el niño? ¿Trabajo o me quedo con el niño? ¿Por qué? Porque podemos decir financieramente queremos estar adelante, pero también es el estatus. Llego a la casa y ahí está mi esposa con los bebitos y la casa y cuidándolos. Yo llego de la oficina y me acaban de decir, buen trabajo. No, hombre, te aventaste, qué padre, salvaste el día. Hay potencial para promoción y todos, ay, mira, eres bien padre, eres buen patrón, nos gusta. Llegamos bien, el mundo lo conoce y ves a otro amigo, oye, me dijeron que estabas haciendo muy bueno allí, oí que estabas donde estás trabajando, estás haciendo buen trabajo. Llegamos y la esposa en esta sociedad la hacemos como, qué bueno, y ella, ¿quién le dice nada? Porque el mundo ya no ve la mujer con los hijos, cuidándolos, creándolos, siendo ama de casa, haciendo lo que Dios la ha llamado a hacer. Dice la palabra de Dios y nunca se va a quitar esa. Mujeres mayores, no de edad, de madurez, enseñen a las mujeres jóvenes. ¿Hacer qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? Amar a sus esposos, a instruir a sus hijos. O sea, no les dice nada más que eso. ¿Verdad? Pero vivimos en una sociedad ahorita de que hay que empoderarse y que tú puedes ser doctora, tú puedes ser astronauta, puedes ser presidenta, y lo creo porque a tiro sí sé que hay mujeres mucho más inteligentes que los hombres y hay muchas mujeres que pueden hacer muchas cosas mejores que los hombres. Ese no es el problema. El problema es de que cuando tú miras hacia abajo, Dios, y el paraguas que hizo de Cristo la cabeza, el esposo, la esposa y los hijos, y sacas a eso, haces a la mujer pensar como que, pues nadie me aplaude, nadie me ve, nadie ve como trabajo lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, yo quiero salir, quiero que la gente me diga, buen trabajo, quiero que el mundo me vea, que me aplaude, cuando Dios es el que está viendo y ese es el que importa más. Porque todo el mundo no va a estar ahí cuando llegues al cielo y decir qué buen trabajo. El único va a ser Cristo Jesús, que va a seguir dos cosas. Apártate de mí, o buen trabajo, mi buen siervo, entra aquí. ¿Verdad? Hemos hecho un lado a la mujer y el trabajo que la mujer hace. Incluso una mujer no es como un hombre que se halla en todas partes. Un hombre es como una piedra que se halla ahí por todos lados en un sentido, porque dice que una mujer excelente así, dice que es bien escaso, una joya que es rara, hermanos. Qué bonito, qué hermoso. Pero el mundo, la sociedad nos ha lavado el coco y ahora vemos esas cosas. No se, cuarta cosa, no se respetan tus creencias. Todos los años que estuvo Lot ahí en Sodoma, vemos que nunca les dijo nada de Dios. Porque ahora que está ahí él y ve en el versículo 9 y les dice, arrepiéntense, ahí viene Dios, ahí viene el juicio de Dios, sus mismos yernos se ríen y se burlan, creen que él está haciendo chistes, versículo 14. ¿Por qué, hermanos? Porque era fuera del carácter de Lot. Si Pedro no nos dice que le molestaba el pecado, no lo hubiéramos sabido, porque estaba viviendo en el mundo como si nada. No había diferencia entre él y el mundo. Por eso muchas veces, hermanos, cuando estamos en el trabajo y se burlan de nosotros, se burlan de ti porque es raro o no da como te portas con ellos y lo que estás abriendo tu boca y diciendo de Dios. Ese es el problema. Estás ahí en los chistes, en el chisme, en las novelas, en las películas y riéndote de cada chiste. Pero yo no digo chiste, pero ahí estás riéndote. Y andas como ellos y de repente, ay, sí hay Dios, y Dios, se les hace raro. Hermanos, tiene que haber un respeto
La gente se puede burlar de mí detrás de mi espalda, pero tienen un respeto para mí. Yo puedo ir ahorita a cualquier lugar, a la ciudad, puedo ir al H-E-B, puedo ir a eso, y hay un respeto por mis creencias y por mi fe. A lo mejor quizás ellos no están de acuerdo conmigo, pero hay un respeto. Muchas veces dicen, no, es que tengo miedo que se burlen de ti porque no estás viviendo la vida correcta. Y cuando les hablas de Dios, salen esas cosas, hermanos. Los cristianos quieren ser populares, que no quieren ser diferentes, quieren ser que la gente les caiga bien, quieren hacer esa amistad. Y Cristo vino al mundo y nos dijo que iba a hacer la amistad con Él, iba a traernos tragedia en el mundo. ¿Y qué dice en Primera de Juan? Que no puedes hacer que amigo de este mundo, ¿verdad? Puedes decir también que, la quinta cosa, no quieres dejar el mundo, no quieres perder tu vida. Lot se fue, debía de haber huido. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si Lot hubiera evangelizado en ese pueblo? ¿Qué hubiera pasado si Lot hubiera evangelizado ahí? Pero no, o sea, no se quiso ir, lo tuvieron que sacar. No pudo salvar nada, todo se quedó atrás, todo se perdió, hasta su propia vida se hubiera perdido si no hubieran sido por la misericordia de Dios que lo sacó de ahí. Perdió hasta a su esposa, por seguirla, por quedarse con ella. ¿Por qué no quiso Lot salirse? ¿Por qué se quedó pensándola? Porque donde están tus tesoros, ahí estará que tu corazón también. Mateo 6:21. Tu corazón siempre va a seguir a tus tesoros. Por eso me cae mal la gente que dice, sigue tu corazón. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, tu corazón es pecaminoso y malo, engañoso. Haz lo que quieras. No, ¿sabes qué? Necesitas renovar tu mente y que tu mente entre al corazón y lo filtre en los ojos de la Biblia antes de que vayas a hacer una decisión cristiana. Sí es lo que pasa. Entre más andamos en el mundo, entre más andamos en estas compañías, más difícil se va a hacer. Nos dicen, te puede decir el doctor, ¿verdad? Mira, si sigues así como vas, José Nava, si sigues así como vas, te va a dar un ataque de corazón, te va a dar un stroke. Yo sé que ustedes ninguno ha habido eso, ¿verdad? Si sigues así como andas, vas a tener complicaciones, vas a tener estas cosas. Si sigues así, viviendo de esa forma, ¿y qué pasa, hermanos? Nos vale más que 2 cacahuates porque valoramos más la vida que tenemos. Qué triste. Qué triste. Estas son señas de que nos estamos conformando al mundo que sabemos que quizás es malo. Pero no queremos dejar el costo de la vida porque queremos las cosas que queremos en este mundo. Queremos lo que el vecino tiene, queremos vivir como el mundo. La sexta cosa. Tratas de quedarte tan siquiera con un pedacito de pecado. Muchas veces la ilustración que me decían cuando estaba chiquito los pastores, que vienes a Cristo, no tienes que venir 100%, pero queremos venir con algo escondido atrás. Y todo, Señor, mira, pero tienes algo aquí atrás que no quieres dejar. Todo lo dejo, pero esto lo tienes escondidito atrás. Lori, su esposa y sus 2 hijas no querían irse, fueron sacadas de ahí por los 2 ángeles. Y los 2 ángeles urgentemente les dijeron salir de aquí porque tu vida está a peligro, e increíblemente no quisieron. Pero ¿sabes lo que hace Lot? En cuanto lo están agarrando y lo están sacando, comienza a tratar de negociar y tratar de quedarse con un poquito de la vida anterior. Les da gratitud por su misericordia en salvándoles, pero dice él, mira, ¿sabes qué? No puedo irme a las montañas, no puedo irme a los valles,
sino dame permiso, hay un pueblito ahí chiquito, Sorar, quiere decir pequeño la palabra, pequeño. Ese pecado de esa ciudad no va a ser tan mala. Derek Kidner observa y dice, ni siquiera el azufre lo hará peregrino. Debe volver a tener su pequeña Sodoma para que la vida sea soportable. Peregrino, o sea, un pasajero, dijo, ni el azufre, el olor de azufre, ni la quemazón, ni la destrucción de su propia esposa lo hacía un peregrino, alguien que nomás pasaba. No. Debe volver a tener su pequeña Sodoma para que la vida sea soportable. Y notas que Dios no lo previnió, no le dijo que no. ¿Sabes qué? Dios en veces te va a dejar que te sigas agarrado de tu... O sea, escucha. Dios en veces va a dejar que sigas agarrado de tu manera pecaminosa porque insistes y eres cabezudo y te va a dejar ir. Te va a dejar ir a tu propia Sodoma. Es fácil hacer lo que Lot hizo, hermanos. Te haces cristiano y comienza Dios cuando vienes a Cristo, te haces cristiano, hay una emoción, hay algo bonito. Luego comienzan a confrontarte los sermones y las palabras de Dios y comienza a confrontarle con cosas en tus vidas que tienes que dejar para seguirlo. Y luego después comienzas a darte cuenta y tratas de ver cómo puedo perseverar mi vieja vida, si es posible, y todavía poder seguir a Dios. Dios comienza su proceso de santificación y te comienza a decir esto, pero comenzamos a hacer tratos con Dios. Señor, voy a la iglesia el domingo en la mañana, pero déjame la semana, toda la semana, déjame nomás, es suficiente. O sea, ya voy los domingos. Déjame hacer lo que yo necesite hacer entre semana. Te doy el 10% para que yo pueda gastarme el 90%. Por afuera soy moral, pero quiero tener todavía mis pensamientos inmorales y mis pensamientos que no son de Dios. Dejo a Sodoma, pero me quiero con Sorar. Más pequeño. Te doy todo Zamora, pero me quedo Sodoma. Eso es lo que pasa cuando el creyente está en el mundo. Último punto para acabar. Cuando los creyentes viven conformándose a este mundo, comienza a pasar un proceso horrible. Comienza a dar eventos en tu vida más horribles y más adentro. Y tú ciego, ahí estás y no te quieres ir. ¿Quién somos nosotros para decir lo que hubiera pasado si quizás no hubiera tenido esa mentalidad Lot? Si no hubiera tenido esa mentalidad Lot, pues su esposa no estuviera agarrada del mundo, sus hijas no estuvieran agarrados del mundo. Si él llegaría ahí con una mentalidad de evangelismo, de enseñarles el Dios de Israel, quizás hubieran sido las cosas diferentes. Quizás hubiera habido un avivamiento. Quizás hubiéramos tenido un Nínive. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? Mateo 11, 23. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo de esto? Dice así: y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos?
hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Si hubiera hecho esto ahí, quizás ahorita todavía estuviera ahí. Pero fue destruido y lo perdió todo. Todo lo que trabajó, su casa, su rebaño, su dinero, todo fue destruido instantáneamente. No nomás eso, perdió a su esposa y probablemente dejó a hijos atrás. Y fue él llevado y el humo, imagínate, instantáneamente vio todas estas cosas y todavía trató de agarrarse de algo. Estamos bien agarrados del mundo y no sabemos qué tan agarrados estamos hasta que no pasen las cosas. Hasta que no pasen tribulaciones. Por eso siempre digo, para un pastor, especialmente un líder, es necesario sufrir y pasar por cosas. Es necesario, hermanos. Me salva la vida, tengo que saber a lo que estoy dispuesto a hacer. Tienes que saber a lo que estás dispuesto a hacer. Las dos hijas fueron llevadas igual, pero quedaron tocaditas, quedaron manchadas. Una corrupción moral. Allí lo que hicieron con su padre es algo que nos asombra, hermanos, pero en veces no podemos ver lo que nosotros estamos haciendo igual. Trató de agarrar todo, pero lo perdió todo. Y por la gracia de Dios nomás se salvaron los puros dientes, el puro pellejo. Lord fue salvo, pero su esposa no, su familia no. Todo fue una tragedia, hermanos, por tratar de comprometerse a eso. Ya no sabemos más de lo que pasó, más que si seguimos la familia de Lot, ¿verdad? Vemos el odio que Dios tenía contra esa gente y le pidió a David que los destruyera, pero David igual dejó a unos cuantos y después vinieron para atrás y tuvo que confrontarlos. Pero no vemos si Abraham vio a su sobrino, subió a la montaña y vio ahí todo el humo y todas esas cosas, ¿verdad? Pero no vemos si se dio cuenta que Dios le contestó su oración y salvó a su sobrino. A lo mejor no nos gusta la idea de que Dios es justo, Dios es santo, pero así es, hermanos. Que no nos guste su justicia, que no nos guste su santidad, que no nos guste el pensamiento de que, híjole, me voy a perder este mundo, entonces Dios no es para ti. Porque como tú pienses, no cambia quién es Dios, hermanos. No cambia quién es Dios. Por eso a mucha gente les gusta la idea de predicaciones duras y estamos ahí, oh, no, reformado, pero cuando es tiempo de aplicarlo, corren. Es igual verlo, escucharlo, que vivirlo, hermanos, cuando llegue a ese tiempo. Y es por gracia de Dios, porque así como Abraham muchas veces ha fallado y no le ha dicho a Dios, consultado con Dios y me meto a Egipto y salgo allí y por la gracia de Dios, como quiera, me saca, y hay veces que sí, hermanos, tenemos que hacerle caso, ¿verdad? Y lo hacemos bien. Vamos a fallar, estamos en un mundo caído. Pero Dios nos da lo que necesitamos para seguirlo a Él. Dios nos da un gozo que nomás lo podemos agarrar en Cristo Jesús. Jonathan Edwards en su sermón, acuérdense de la esposa de Lot. Hay un sermón hermoso que se llama Acuérdense de la esposa de Lot. Y muchas veces tenemos dioses enfrente de nosotros. Nuestra esposa puede ser nuestro Dios, nuestros hijos pueden ser nuestro Dios, nuestras carreras pueden ser nuestro Dios. Y en este caso, Jonathan Edwards punta, acuérdense de la esposa de Lot. Una descripción grande que tenemos aquí de diferentes anécdotas, ¿verdad? Anécdotas, ¿verdad? Y nos explica que estas metafóricas están usadas ahí porque no hay suficientes palabras para representar, dice Jonathan Edwards, la miseria horrible que tomó ese
lugar, ahí en ese lugar. Así es, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios nos da vida en abundancia. No nos da vida en abundancia que tengamos que esperar para la otra vida. Aquí no nos puede dar, pero ¿cómo vemos a Dios? ¿Es un tesoro para ti? ¿Estás dispuesto a dejar todo para Él? Muchas veces cuando hablamos de esas cosas comenzamos a pensar, pues tengo que trabajar y que todavía... No te estamos hablando de eso, no te hagas, no uses excusas. Si tú trabajas, debes de ser un mejor trabajador que todos los demás porque eres cristiano. Y eso va a tomar en cuenta que no vas a andar de pobre y de mendigo ahí en la calle. Dios te va a proveer. Pero estamos dispuestos a valorar a Dios y hacer nuestras decisiones basadas en lo que place a Dios. El que ha sido rescatado, no merecerte la gracia de Dios, en entender que ibas hacia la dirección del infierno, separado de Dios para siempre, entender que estabas frito y que no merecías nada. Hay dos cosas que la gente confunde, hermanos. La gente confunde la madurez y la regeneración. Mucha gente dice, pues es que somos bebitos cristianos. Hermanos, pero el bebito cristiano tiene fruto grande. La iglesia de Colosenses, vemos que Pablo veía una iglesia bebita y maruda, pero sabes que les comenda primero antes de decirles nada, los comendo que se oye desde alrededor, que dan el evangelio y gente está siendo clamadas. ¿Te acuerdas ese día cuando recibiste a Cristo? ¿Te acuerdas ese día cuando vino una paz hacia ti? No podías ni dormir porque querías compartir con la gente lo que Cristo hizo por ti. Es un bebito en Cristo. Y eso debe de crecer entre más años tengas con Cristo. Bueno, la madurez viene de que la gente en Corintios estaba haciendo sus panchos, estaban chiflados, ¿verdad? Eso es inmadurez y Dios quiere que maduremos para no tropezar a otros, para poder trabajar bien. Pero la iglesia de Corintios también era una iglesia impactante, era una iglesia inmadura, eran unos bebitos que Pablo dice, les estoy dando leche todavía, pero aún estaban en un lugar en Corintios que era horrible, la peor ciudad de pura mentalidad filosófica, de inmoralidad, de templos, en orgías y todo, y aún la iglesia impactó y había iglesias en Corintios que tenían la palabra y el evangelio de Dios. Pero lo confundimos. Es que yo estoy vivito y yo todavía... No, hermanos. ¿Has sentido verdaderamente la regeneración? He decidido seguir a Cristo. Nos contaba nuestro anciano, el pastor Cornelio, esta historia que yo fui, no lo dijo, pero lo debía de haber dicho. Yo fui uno de que por años luchaba con ese himno, pero el año pasado lo llevé, este año pues fuimos los dos, pero el año pasado lo llevé a él porque era su primer año de pastor y lo llevé a la conferencia y ahí comí mis propias palabras. Estábamos sentados y sacaron esa canción y volteamos yo y Cornelio y me vio y nos vimos. He decidido andar con Cristo y nos dieron la historia. De que no era una decisión que estaba haciendo en ese tiempo, sino la decisión era de que le dijeron a él, voy a matar a tu esposa, voy a matar a tus hijos, cállate y vete y no prediques el evangelio, básicamente. Y ahí mero, cuando mataron a su esposa, aún así, él dijo, he decidido, hice la decisión, aquí está mi decisión. ¿Qué piensas? ¿Te callas? ¿Y qué dijo? Su decisión la hice. He decidido seguir a Cristo. Hermanos, Él no es nada de diferente, no tiene otro Espíritu Santo, no tiene otra salvación, no tiene otra regeneración. El hombre en Juan 9 que estaba ciego desde niño no tiene otro espíritu, sino Cristo le dijo, ¿crees en Él? Y dijo, ¿quién es? Dijo, yo soy.
y se hincó, se postró y lo adoró a Cristo Jesús. Él sabía, este hombre me dio vista para ver. Es todo lo que sé. No tengo teología, no tengo nada de nada, no tengo ni entendimiento, pero lo que sé es de que este hombre, profeta quizás, estaba tratando de figurar quién era. Y después hasta dijo, tú lo quieres seguir a él porque un hombre pecador no puede hacer lo que nadie ha hecho y dar vista como él la dio, dijo este hombre. Nadie lo reconocía, aunque sabían que era él, porque su vida había cambiado, porque un día estaba ciego y otra vez ahora veía. Ese hombre, cuando vino y le dijo, ¿quién crees que soy? ¿Quién dices que soy? Él oyó esas palabras y yo soy, y inmediatamente se postró y alabó a Dios. ¿Has llegado tú a ese tipo de regeneración? ¿Has entendido lo que es la causa? Dios no quiere quitarte cosas. Él quiere darte, no quitarte. Pero hay muchas cosas que no son buenas para nosotros que no entendemos, y Él amorosamente nos enseña el valor eterno verdadero, hermanos. Y hay veces que tenemos que hacer esas decisiones duras, aunque vaya a sufrir tu familia, pero al fin salvé a mi familia por hacer muchas decisiones que he hecho en mi vida, que primero a mi esposa y a mis hijos le aparentan como, oh, me vas a mandar para abajo, mis suegros, mi familia, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te sales de esto? ¿Vas a llevar a tu familia para abajo? ¿No les vas a dar? Pero Dios no nos desampara, hermanos. Dios no nos deja, nos fortalece. En Salmos, el rey David dijo, no ha visto ninguna gente de Dios desamparada, rogando, pidiendo en la calle, hermanos. Y quizás no tengo lo que quiero y por eso le doy gracias a Dios. Porque muchas cosas que quiero quizás no son buenas para mí. Confiar a Dios totalmente, porque todo lo que Él te da es bueno para ti. Él sabe qué necesitas y qué no necesitas. Y por eso les digo, advertencia, Lot nos enseña aquí, no una historia, sino algo que está pasando actualmente, ahorita. Estamos más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo que Lot estaba en ese tiempo. Ellos vieron la ira de Dios ahí. Nosotros aquí tenemos una oportunidad de ver hacia allá y poder ver gracia de Dios. Como dice mi hermano Reyes, ánimo y que no se acabe. Señor, gracias te damos, Señor, por tu amor. Te damos gracias por tu guianza, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Y, Señor, como Pablo, ¿verdad? No hay que ver lo que hicimos ayer. Y cuando yo hablo de esto, Señor, tengo cosas enfrente de mí y pido, Señor, que me des las fuerzas y la gracia de poder hacerlo correcto. No más porque hice lo correcto en el pasado, Señor, no quiere decir que lo voy a hacer otra vez. Esas cosas ya pasaron. Pero te pido que a cada uno de nosotros, Señor, nos ayude, Señor, a vivir una vida y a hacer las decisiones correctas para la honra y para la gloria tuya. Porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.